Les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, que recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es martes, continuando con nuestra programación, vamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que Rafael, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Pues ya estoy listo para el tema de hoy. Vamos a continuar con el tema de la semana anterior, que es vivir como Jesús. Y el día de hoy terminaremos con ese tema, sería vivir como Jesús, segunda parte. Así es que me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Este tema lo comencé la semana anterior, como ya lo comenté. Y básicamente el tema está enfocado a ser influenciados por la vida de Jesús cuando vivió con nosotros como un hombre en esta tierra. Y la semana pasada estuvimos viendo tres cosas fundamentales que podemos aprender de Jesús para vivir como Él. Uno es su forma de relacionarse con el Padre, que precisamente fue el tema que desarrollé en la semana pasada, y veíamos que pues Jesús tenía una disciplina para relacionarse con el Padre. Se hacía sus tiempos para orar, se apartaba de sus discípulos, de las multitudes, para tener esa comunión con el Padre. Vimos que en esa relación con el Padre era obediente, lo que prometía lo cumplía, tenía fe. Y vimos varias características de Jesús en su relación con el Padre que hoy nos enseñan en mucho ejemplos que podemos aplicar en nuestra persona, porque eso es lo que nos dice Jesús: ejemplo les he dado para que nosotros podamos también hacer lo bueno. Y bueno, en esta tarde pues yo continuaría hablando de pues la forma de Jesucristo ahora de relacionarse con el prójimo. Ya tuvimos tiempo de ver en su relación con el Padre cuáles son esos hábitos y disciplina que tenía. Ahora vamos a ver cómo era Jesús en sus relaciones con el prójimo, lo cual estoy seguro pues nos dará luz para llevarlo a la práctica en nuestras relaciones como los demás. ¿Qué podemos aprender de Jesús en su forma de relacionarse? Bueno, pues tenía en un alto valor construir relaciones con las personas. En todo el tiempo vemos que tomaba la iniciativa para conocer a otras personas, más allá de lo superficial que a veces nosotros nos relacionamos con otras personas de la oficina, el vecino, y pues que no va más allá de un saludo y de saber cómo están o cómo está el clima hoy en día, pero no conocer más acerca de ellos, de su persona. Y Jesús lo que tenía es que dedicaba tiempo y siempre estaba construyendo esa relación con las personas, y él iba más allá de lo superficial. No tenía prejuicios por relacionarse con todo tipo de personas que él conocía, porque su interés era conocerlas y ayudarlas sobre todo. Y bueno, él sabía el gran valor que tienen las personas y la misión que le había dado el Padre en esta tierra. Y por eso Jesús declara en Juan 6:37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea, no tenía ningún tipo de prejuicios o de selección de personas para poder establecer una relación con ellas. Y Jesús mismo también en Juan 17:12 dice: cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre. Está orando al Padre y dice Jesús: el nombre que me has dado, y ninguno de ellos se perdió. O sea, Jesús tenía en muy alto valor a cada persona que conocía, y su intención era que cada persona con la que él se relacionaba, pues el fin era que pudiese conocer la verdad, que pudiese conocer al Padre y que pudiese ser salvo, de acuerdo al plan de Dios, al plan de redención. Así que podemos ver a Jesús siempre con esa iniciativa de establecer relaciones con las personas, conocerlas, pero sobre todo para darles a conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Eso era
esencial en las relaciones que Jesús establecía. No solo ser amigo por la amistad en sí, sino por ser amigo y además que les pudiese dar el regalo de mayor precio, que era darles a conocer la voluntad del Padre a sus vidas. Y bueno, creo que Jesús nos pone un gran ejemplo de la forma como hoy podemos relacionarnos con otras personas y hablarles de Dios y saber cómo están, cómo es su vida, qué necesidades tienen, si conocen a Dios, y si no es así, pues dárselos a conocer. Y eso es algo de lo que Jesús nos da ejemplo y nosotros lo podemos hacer. Y en esa relación que Jesús establecía con las personas, pues no era algo superficial. Jesús nos muestra cómo en esa relación con las personas incluso utilizaba el contacto físico, el toque humano para hacer sentir ese afecto, su afecto a las personas, el toque para hacer sentir una diferencia a las personas en su relación con él. Y bueno, pues podemos ver que el toque físico de Jesús, pues en realidad cambió a muchas personas y los hizo sentirse amados. Y yo sé que muchas de las culturas en el mundo, no todas están acostumbradas a un toque físico, a un abrazo, a un beso, a un estrechar la mano, etcétera. Cosa que en Latinoamérica se nos da muy bien en nuestras relaciones unos con otros, pero hay otras culturas que son más reservados y sus relaciones son con una sana distancia en cuanto al toque físico, reservado solo para ocasiones muy particulares. Pero vemos que Jesús pues tenía esa característica al establecer su relación con otros, ese hábito de Jesús para tener un toque físico con las personas, pues era una afirmación, un hacer sentir su cuidado, comunicarle su cuidado, su interés, una palmada en la espalda. ¿Cuántas veces no anima a otra persona de hacerle sentir nuestro afecto? Les hacía sentir Jesús su atención, su afirmación, su entusiasmo, su bendición. Y vemos que no era una relación superficial la de Jesús con las personas, sino que a través de ese toque, pues incluso Jesús hizo muchas sanidades de acuerdo al toque físico. Lo podemos ver en muchos pasajes de los evangelios. Podemos ver que el toque de Jesús, por ejemplo, sanó a la suegra de Pedro, que el toque de Jesús sanó a un leproso, y debe haber sido difícil tener un contacto físico con una gente que estaba enferma de lepra. Vemos que el toque de Jesús pues sanó la oreja que Pedro cortó al sirviente del sumo sacerdote, y vemos en ese toque de Jesús no solo una comunicación de afecto, sino sanidad, impartiendo sanidad a las personas. Y bueno, las personas que buscaban a Jesús y que le conocían se dieron cuenta de que ese contacto físico era muy importante y bueno, buscaban acercarse a él. Y como ejemplo tenemos a la mujer que padecía flujo de sangre y que ella se conformó o se conformaba solo con tocar el borde del manto de Jesús, dando un valor inapreciable a ese toque físico con el que Jesús transmitía todo lo que ya he descrito: afecto, atención, ánimo, pero sobre todo sanidad. Y bueno, pues yo creo que nos va muy bien también para aprender de Jesús, y a veces un toque físico, un impartir ánimo a una gente, un abrazo de consuelo, pues es muy importante para hacerle sentir todo nuestro afecto y sobre todo pues el afecto de Dios para sus vidas, porque un toque físico no es algo intrascendente. Jesús nos confirma que un toque físico transmite poder. Bueno, eso fue lo que él declaró cuando la multitud lo apretaba, pero él sintió que alguien tocó el borde de su manto y dijo: alguien me ha tocado
porque yo sentí que ha salido poder de mí. Y con eso Jesús nos enseña que un toque físico imparte poder también de Dios entre las personas, y creo que es algo útil que en un momento dado nosotros podemos utilizar para edificar, animar, impartir sanidad, orar por las personas, poniendo nuestras manos, y es algo precioso que Jesús nos enseña. ¿Qué más podemos aprender de Jesús en su relación con otras personas? Bueno, podemos aprender que Jesús escuchaba a las personas, o sea, tenía ese detalle con las personas, ese cuidado con las personas que se le acercaban, porque pues no hacía juicio de ellas por su aspecto físico o por su nivel socioeconómico o por cualquier otra cosa, si era hombre o mujer. Jesús no hacía diferencia entre quienes le buscaban, y a todos ponía atención, sin importar si era una persona instruida o ignorante, si era judío o sirofenicio. Jesús siempre pues nos enseña ese buen hábito para escuchar a los demás. Y creo que a veces pues nuestra intención es más hablar y darnos a conocer quiénes somos, que escuchar lo que otra persona nos quiere decir. Y Jesús le da mucho valor al escuchar a las personas. Ese hábito de escuchar pues implica nuestra decisión de prestar atención con todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestros ojos, e incluso nuestro lenguaje corporal, a lo que la otra persona nos está diciendo acerca de lo que nos quiere comunicar o nos quiere transmitir, de la forma como se siente. Y cuando una persona es escuchada, se siente valorada por quien la escucha. Y Jesús sabía muy bien eso. Y podemos ver cómo Jesús escuchó al joven rico, aunque al final este joven rico decidió no seguir a Jesús. Bueno, Jesús escuchó cuál era la petición o la pregunta que tenía ese joven rico para pues tener el reino de los cielos, y Jesús escucha todas las buenas obras que hacía este joven rico, y al final le dice, bueno, pues haces bien, pero solo te falta una cosa, da todas tus riquezas y ven y sígueme. Y bueno, sabemos que al final ese joven rico pues tomó la decisión de no seguir a Jesús, pero por parte de Jesús lo escuchó con todo detalle y le dio una respuesta con una verdad eterna, y aunque al final la decisión fue del joven rico. También podemos ver a Jesús escuchando a un intelectual como Nicodemo, que podemos ver que aunque Nicodemo es alguien bien preparado, Jesús lo escucha con atención, y una vez que lo ha escuchado, pues le enseña, ¿verdad?, que es necesario nacer primero. Jesús sabe que él es un maestro de la ley y escucha con tanta atención, y después le enseña lo que faltaba conocer a Nicodemo. Vemos que Jesús escuchó a la mujer samaritana, que ni siquiera era una mujer judía, y además no era hombre, era mujer. Y bueno, había muchas razones por las que un judío normal no hubiera escuchado a una mujer samaritana, pero Jesús la escucha, platica con ella. Jesús escucha a la mujer sirofenicia que le pidió que liberara a su hija de los demonios. Y es impresionante cómo cuando Jesús escuchaba una verdad, no importaba de quién viniera, Jesús con toda humildad la asumía, porque vemos que la mujer sirofenicia le respondió muy bien a Jesús. Cuando Jesús le dijo, es que yo he venido a los de la casa de Israel, y esta mujer le dice, sí, pero aún los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús la escuchó tan bien que se asombró de la fe de esta mujer sirofenicia. Y bueno, vemos que Jesús escuchaba con toda atención a las personas, no importando quiénes fueran, incluso a los niños, a los que a veces nosotros no les prestamos tanto atención, pensando que no son adultos que nos puedan decir
algo que nos interese, pero vemos que Jesús incluso le llama la atención a sus discípulos y dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, Jesús nos muestra en este pasaje que estaba dispuesto a escuchar a todo tipo de persona que se acercara a él. Y creo que esto es algo que enriquece mucho nuestra intención de relacionarnos mejor con las personas. Y sobre todo son oportunidades todas estas cosas que nos enseña Jesús, pues para poder hablarles de Dios a las personas, porque al prestar atención, al sentirse valorada a las personas, al tener un contacto incluso físico con ellos, pues desde luego que vamos a tener la oportunidad de presentar al Dios verdadero. Y así vemos a Jesús, escuchaba a todas las personas sin ningún tipo de prejuicio, sin importar su edad, si era hombre o era mujer, si era algún judío o un gentil, si era rico o era pobre, si era intelectual o era del vulgo. Jesús escuchaba a todos mostrándonos con toda humildad que lo que dice otra persona es importante que lo escuchemos, porque siempre vamos a aprender algo de quien nos está hablando. Y bueno, sobre todo que no olvidemos que el saber escuchar le deja ver a las personas lo mucho que nos interesa. Eso es lo que comunica principalmente saber escuchar, el que las personas sepan lo mucho que nos interesan. ¿Qué más podemos aprender de Jesús en su relación con las personas? Bueno, le gustaba tener compañerismo, le gustaba estar con las personas, se alegraba de convivir con la gente. Y en los evangelios encontramos con mucha frecuencia cómo Jesús disfrutaba de la compañía de sus amigos y de sus familiares, se sentía cómodo comiendo en los hogares de sus amigos o de las personas con las que se relacionaba. Lucas 19:5 nos habla de Zaqueo, un personaje que entregó su vida a Jesús y se arrepintió de su vida pasada. Pero cuando Jesús lo conoció, lo vio, Zaqueo era bajito, estaba trepado en un árbol sicomoro para poder ver a Jesús. Y Jesús lo voltea a ver y le dice, Zaqueo, baja enseguida porque quiero quedarme hoy en tu casa. O sea, esa era la forma de Jesús para conectar con otra persona, aunque la conociera apenas. Y con eso le muestra a Zaqueo pues que le gustaba convivir y que con mucho gusto lo iba a visitar en su casa. Vemos otros pasajes en el capítulo 1 de Marcos, por allá del versículo 29, donde nos narra que Jesús, Jacobo y Juan fueron a la casa de Simón Pedro y su hermano Andrés. Y bueno, fue el momento en que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Dice que le tomó la mano, la ayudó a sentarse y que inmediatamente se le quitó la fiebre a la suegra de Pedro y se levantó a servirles. Y esto nos narra un momento donde Jesús, junto con sus discípulos, visita la casa de Simón y Andrés y tiene un tiempo de amistad, de compañerismo con la familia de Simón Pedro y con sus discípulos. Y de paso, pues sanó a la suegra de Pedro que tenía fiebre en ese momento. Vemos también en Mateo 15 cómo Jesús ve a las multitudes y tiene compasión porque las personas ya llevaban 3 días con él escuchando sus enseñanzas y no tenían que comer. Y Jesús dice, bueno, no quiero despedirlos sin comer, no sea que se vayan y se desmayen por el camino. Y en todo momento Jesús nos muestra su buena intención de tener compañerismo. Y bueno, qué mejor compañerismo tenemos muchas veces que disfrutar una buena comida con las personas, platicar y después hacer una buena sobremesa. Y yo así puedo ver esa sencillez en Jesús de hacerse accesible a las personas, haciéndoles sentir que pues él las podía visitar en su casa, podía estar a gusto con ellos, en la forma en como ellos vivieran. Y eso es lo que implica el compañerismo, implica dedicar tiempo para acompañar a las personas y muchas veces no tenemos tiempo para
pues tener esta atención con las personas para buscar un momento de amistad. Pero no olvidemos que si consideramos este ejemplo de Jesús acerca del compañerismo, si es algo importante para nosotros en nuestra vida, pues siempre nos haremos un tiempo para buscar esos momentos. Lo que es importante para nosotros se refleja en nuestra agenda, en nuestro tiempo. Y si decimos que no tenemos tiempo, tal vez no sea algo que consideremos importante si no destinamos tiempo para ello. Así es que esto que Jesús hacía nos anima a nosotros para relacionarnos con las personas y cultivar la amistad y cultivar ese compañerismo. Y dentro de todas estas relaciones que Jesús establecía, de ir a comer, de tener esa afectividad, incluso con un toque físico, etcétera, también había algo que Jesús hacía en su relación con las personas, y es algo tal vez no muy fácil para muchas culturas, y es que Jesús confrontaba a las personas con las que tenía relación. Y tal vez para muchos de nosotros no sea fácil tratar un asunto polémico o controversial con otra persona. Preferimos tal vez guardar silencio o no causar discusión. Y pues omitimos tratar un asunto que puede ser importante. Pero vemos que Jesús usa la confrontación como un medio para llevar a las personas con las que él conocía la verdad. Así es que no veamos a la palabra confrontación tal como la practicaba Jesús como algo negativo, sino como algo necesario para que las personas con las que él convivía pues pudiesen conocer la verdad y conocer más la intención de Dios para sus vidas. Y bueno, pues vemos que confrontar significa enfrentar a otra persona en un asunto sensible o en un problema. Y aunque Jesús siempre mostraba gran apertura para tener amistad y compañerismo, también consideró importante confrontar a las personas. Lo hacía con un espíritu de amor, desde luego, pero con mucha firmeza, porque lo que le interesaba era llevar la verdad a sus vidas. Y vemos que eso fue lo que hizo Jesús en su relación con los demás. Cuando creyó necesario, lo hizo. Aunque Jesús siempre tuvo toda la autoridad para hacerlo, pues no pasó todo el tiempo confrontando a las personas, sino realmente lo hacía cuando era necesario hacerlo. Llevaba a cabo una acción firme para hacerle saber a la otra persona que estaba en un error o que estaba viviendo un problema que lastimaba los intereses de Dios, porque realmente Jesús, las confrontaciones que tiene Jesús con otras personas es cuando él notaba que la actitud de estas personas estaban lastimando los intereses del Padre, los intereses de Dios, la intención que Dios tenía para sus vidas. Y bueno, pues en realidad la confrontación, pues siempre la forma de hacerla con más bendiciones, pues en nuestro tiempo pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, porque cuando la confrontación no se hace de forma correcta, como lo hacía Jesús, pues no genera un cambio en las personas. Cuando la confrontación se hace de una manera correcta, las personas reflexionan y tienen un cambio de actitud para bien en sus vidas. Así es que podemos ver varios pasajes en la Escritura cuando Jesús confrontó a las personas, por ejemplo, a los comerciantes en el templo, y fue una acción muy firme de Jesús y pudiese ser muy dura para otros. Cuando Jesús entró en el templo y echó de ahí, dice, a los cambistas, a los que compraban y a los que vendían, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Dice esta versión nueva internacional que estoy leyendo. ¿Y por qué lo hizo? Porque Jesús los llevó a la verdad y a los intereses del Padre. Y con esa confrontación tan visual que hizo Jesús a esos mercaderes, les dijo la verdad que necesitaban conocer, les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Y eso era prácticamente
lo que Jesús estaba, la verdad que Jesús estaba tratando de transmitirles. Así es que Jesús le hizo ver a los cambistas que estaban utilizando la casa de Dios, el templo de Dios para su ganancia personal. Y bueno, confrontó a los que también, a los que acusaban a la mujer sorprendida en adulterio. Es muy conocido ese pasaje donde una mujer es sorprendida en adulterio, la llevan ante Jesús y le preguntan él qué opina de esa situación. Y Jesús los confronta de una manera tremenda a todas esas personas que estaban dispuestas a hacer cumplir la ley, que era lapidar a la mujer sorprendida en adulterio. Y Jesús los confronta diciéndoles, bueno, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que una vez que los confrontó de esa manera, pues se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Y al oír esto, las personas fueron confrontadas de tal manera que la escritura nos narra que se fueron retirando uno tras otro. Yo digo, wow, qué forma tan sabia y con tanto amor de cómo confrontó Jesús a estas personas. Y también en ese mismo momento, pues Jesús confronta a la mujer que iba a ser lapidada y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ya nadie te condena. Dijo, nadie, Señor. Y Jesús le dice, tampoco yo te perdono, ahora vete y no vuelvas a pecar. Afuera estamos sin audio. Allá mecánica, técnica. Muchas gracias por estar con nosotros.